Hola gente. Bien, hoy vamos a hablar del manifiesto sobre la sociedad industrial y su futuro, escrito por Theodor Kaczynski en el año 1995. Este autor, nacido en 1942 en Estados Unidos, entre otras cosas es matemático y filósofo. En su momento ganó algo de fama por este manifiesto y por ciertas acciones delictivas que realizó a partir de sus ideas. Hay que aclarar que por este motivo todavía continúa preso en el estado de Colorado. Si tuviéramos que comentar sus ideas, podríamos decir lo siguiente. Kaczynski nos dice que algo fundamental en la naturaleza del ser humano es lo que él llama proceso de poder, que bien podríamos entender como nuestra capacidad para realizarnos o consagrarnos, nuestra capacidad para llegar a la consecución de nuestra auténtica identidad. Según la visión de la naturaleza humana que tiene este autor, en estado de naturaleza, el ser humano tendría que pasar casi que obligatoriamente por ciertas etapas de la vida que serían equivalentes a vivir ese proceso de adquisición de poder. Por ejemplo, si estuviéramos viviendo en una tribu, como la que analizamos en el último video, que está subido al canal, tendríamos que cazar animales y procurarnos el alimento de ese modo, y en esas actividades viviríamos una equivalencia a ese proceso. Pero lo que el autor encuentra es que en el desarrollo de la sociedad industrial ocurrió una distorsión de la naturaleza del humano que lo llevó a crear una considerable cantidad de actividades sustitutorias, es decir, reemplazos o sucedáneos del llamado proceso de poder. Estas actividades sustitutorias serían de muy diferentes clases y estarían casi que en todos los estamentos de la sociedad, pero en el manifiesto se mencionan algunas que serían más cruciales y más determinantes para la vida social que otras. Por un lado, se menciona cómo muchos jóvenes se identifican con la actividad sustitutoria de cosificar a minorías y considerar que las están defendiendo para sentir que forman parte de una gesta que les permite realizarse. Una prueba de esta utilización sería toda la serie de contradicciones internas que sabemos que tienen estos grupos, y en este caso, al referirse a ellos, el autor es específico cuando menciona que para llegar a ese tipo de actividad es elemental estar bajo la influencia de dos factores, la sobresocialización y los complejos de inferioridad. La sobresocialización se daría cuando los individuos tienen un exceso de ideas preconcebidas, prejuicios o protocolos sociales incrustados en su cabeza, que los predisponen a actuar frente a los demás correctamente, aun cuando en su interior se tengan pensamientos o sentimientos de una cualidad contraria. Yo agregaría que en este caso, con la influencia de la televisión y en la actualidad de las redes sociales, este factor se ha multiplicado muchísimo desde que se escribió el manifiesto en el año 95. Los complejos de inferioridad es probable que todos tengamos una idea aproximada de lo que son, pero en este caso lo que nos serviría decir es que se suelen expresar como ideas reprimidas de autodesprecio o insatisfacción con uno mismo, y en los casos a los que nos estamos refiriendo, ese sería el motivo por el cual se considera opresor a quien tiene más iniciativa, o también sería la razón por la cual se culpa tanto al sistema de crear categorías falsas mediante el lenguaje, que en alguna medida sabemos que eso ocurre. Si ustedes recuerdan, yo hice un video sobre el lenguaje y una de mis conclusiones era que como hablamos pensamos, pero en estos sectores sociales no se complementa esa crítica con un cierto autoanálisis para mejorar a través de la propia voluntad o el esfuerzo. Esto lleva al autor a la conclusión de que cuando hablamos de izquierdismo ya no nos estamos refiriendo a una idea política concreta, a un partido o a una doctrina que se pueda verificar en un manifiesto, sino a un tipo psicológico que principalmente está afectado por una tendencia obsesiva a separar todas las situaciones de la vida entre malos y buenos. También nos explica por qué estos sectores, en algunos casos, apelan tanto al relativismo moral, pero en otros son excesivamente moralistas y exigen formas puras de actuar a los demás. Las actividades sustitutorias también se manifestarían en nuestra sociedad actual con la reducción de las tareas que nos permiten sobrevivir al nivel de tareas triviales, en las cuales muchas veces no encontramos entusiasmo ni motivación para involucrarnos. Esto habría contribuido a generar una masa social que se dedica a obedecer, acepta las cosas sin cuestionar, siempre y cuando mantenga lo mínimo para mantenerse con vida.
Además, se acompañaría esto con una excesiva cantidad de entretenimientos que nos distraerían y evitarían que nos hiciéramos preguntas sobre nosotros mismos o sobre la sociedad que nos rodea. En este caso, el autor hace una interesante crítica a ciertos sectores de conservadores por la incompatibilidad que él encuentra entre la reivindicación de lo que ellos dicen que es la tradición y en simultáneo su apoyo al modelo industrial, con la economía que lo acompaña, los entretenimientos y el modo de vida que se deriva de ellos. En el manifiesto se mencionan características como que en este modelo la fidelidad es al sistema, y eso es así por una cuestión de conveniencia individual. También que lo tecnológico anula ciertas costumbres más sencillas que muchas veces pueden encontrarse en entornos rurales, y además la creación de necesidades inducidas mediante la propaganda de mercado, y todos estos podrían ser algunos ítems que generan dudas sobre la compatibilidad de la tradición con la ética del modelo económico actual. De esto también se desprende que el proceso de poder quede anulado, ya que muchas personas sin objetivos deciden volcarse hacia alguna cuestión artificial que los llene en algún modo, ya sea con la acumulación de objetos, la proyección de una vida que en realidad no viven o algún que otro vicio. Por este motivo podemos encontrar un crecimiento exponencial en la figura del vendedor y en las técnicas de marketing, sobre todo durante el siglo pasado hasta nuestra actualidad, porque un individuo con estas características se perfila como un consumidor ideal e infinito. Todas estas condiciones darían lugar a una situación psicológica de deseos frustrados e incapacidad, justamente, de pasar a través de ese proceso de poder. Las personas sentiríamos que los sucesos nos ocurren en lugar de nosotros poder actuar para que ocurran. Existirían también minorías más sanas que serían las peor ubicadas, a las que normalmente se censura por disidentes y por no mostrar docilidad. Elementos que podrían servir para revertir esta situación también se encontrarían anulados, como por ejemplo la prensa, que en principio tendría que estar ahí para denunciar tiranías y no para propagarlas, o la ciencia, que mediante falacias de autoridad se impone sobre nosotros como un monstruo gigante e incuestionable. Otro aspecto en el cual podría percibirse una contradicción entre la defensa de la tradición desde sectores conservadores con el acompañamiento al modelo económico dominante se vería en la uniformidad generada por la tecnología, que con el paso del tiempo fue generando un proceso de igualación cosmopolita entre las principales ciudades de diferentes países del mundo, relegando las identidades nacionales a sectores del interior que cada vez son más minoritarios. Estas tecnologías normalmente se proyectan como opcionales, pero pasado un tiempo se vuelven casi que indispensables, y mediante estrategias de marketing esto se puede disimular hasta el punto en el que se pueden fomentar sucesos descarados sin que tengan demasiada repercusión. Cuanto más lugar ocupan algunas tecnologías, más se invierte el orden, en el cual en lugar de la tecnología servirnos a nosotros, nosotros servimos a la tecnología, hasta el punto en el que a veces nos volvemos simplemente pequeños complementos de alguna máquina que realiza, por dar un ejemplo, casi que toda la fabricación de un producto determinado. Esto claramente anula el llamado proceso de poder que menciona el autor. Otro aspecto en el cual la tecnología podría estar fomentando la pérdida de ese proceso de poder podría ser mediante la propagación de páginas con cierto tipo de videos, vamos a decirlo así, supongo que ustedes entenderán a lo que me refiero, lo cual podría generar cambios que anularían esa búsqueda de realización. Frente a esto, el manifiesto nos invita a pensar que si se llegara a algún tipo de colapso, del cual curiosamente hace pocos días uno de los centros de poder globales realizó un simulacro, solo sobreviviría la tecnología más básica. Esto hace que el autor mencione en varias ocasiones que él es revolucionario y no reformista. Cree en que el modelo actual va a colapsar y es mejor apurar ese colapso, y además invita a sus seguidores a que sean oportunistas frente a esos colapsos porque podrían significar oportunidades. Bien, si yo tuviera que dar mi conclusión personal, diría lo siguiente. Primero creo que hay que matizar algunas cuestiones. El manifiesto diagnostica varias cosas, critica muchas otras, pero no propone demasiado, y en ciertos sectores donde me he encontrado que se reivindica al autor y a este manifiesto,
muchas veces terminan llegando como a una especie de anarcoprimitivismo. O sea, la idea de que tenemos que volver a la naturaleza, volver al bosque o a la selva, porque en ese caso viviríamos en paz, que es una idea que también se parece un poco a lo que decía Rousseau. Yo personalmente soy más partidario de la idea de que se puede tener tecnología, pero hay que regularla con una ética fuerte que sale de la tradición, de la historia, del acervo espiritual, cultural y material que tienen los pueblos y demás. Otra cosa que yo también matizaría es la apelación a la violencia que tuvo el autor. Personalmente yo no fomentaría que nadie realice acciones delictivas para ganar fama, porque además básicamente se está pasando toda la vida preso y no me parece algo muy bueno. Ahora, una de las cosas que sí me parece positivas es que, bueno, este contenido tiene bastante correspondencia con otros videos que vengo haciendo y personalmente vengo recopilando bastante información y este contenido me va a servir para una crítica que voy a tardar bastante en hacer, pero que tarde o temprano va a salir, a la llamada nueva derecha, que creo que, bueno, principalmente está compuesta por conservadores y liberales, y creo que cada vez hay que criticar más a ese sector, porque, bueno, se va formando de a poco y tiene que tener en alguna medida alguna crítica. Por otro lado, otra de las cosas que me parece más o menos acertada que dice este manifiesto es sobre el tema del oportunismo. No sé si esto es algo que realmente es así o que yo lo estoy percibiendo así durante estos días, pero últimamente cada vez estoy más desengañado con todo lo que son los procesos democráticos, o sea, con la posibilidad de que se pueda formar alguna fuerza política que llegue al poder ordenadamente, y a veces sí que pienso que si algo de ese estilo llegara, solo lo va a lograr aprovechando alguna situación caótica que pudiera ocurrir. Pero eso es una idea personal que, así como lo pienso, tal vez más adelante me dé cuenta que estaba equivocado, no estoy muy seguro. Así que en líneas generales me parece que este manifiesto es bastante interesante, se consigue fácil por si lo quieren leer, además es bastante fluido porque está todo enumerado lo que el autor piensa. Así que bueno, espero que les resulte interesante el video, nos vemos en el próximo y gracias.